Hay una pregunta que los analistas políticos, los estrategas militares y los periodistas más brillantes del mundo no pueden responder. No porque les falte información, sino porque están buscando la respuesta en el lugar equivocado. Están mirando mapas, satélites, informes de inteligencia, declaraciones diplomáticas, y todo eso tiene su valor. Pero ninguno de esos instrumentos puede explicar por qué una nación específica, en una región específica del mundo, aparece una y otra vez en el centro de los eventos más críticos de la historia humana, desde hace más de 4000 años. Esa nación es Irán. No el Irán de las últimas décadas, no el Irán de la Revolución Islámica de 1979, no el Irán de las sanciones internacionales, ni el de los misiles balísticos. Hablo de una nación cuya identidad profética fue establecida antes de que existiera cualquiera de sus ciudades, antes de que se acuñara cualquiera de sus monedas, antes de que viviera cualquiera de sus reyes. Hay un libro que conoce a Irán por su nombre original. Un libro que describió sus victorias antes de que ocurrieran, que nombró a sus reyes antes de que nacieran, que anticipó sus alianzas antes de que se formaran, que reveló su papel en los últimos capítulos de la historia humana antes de que ningún profeta moderno siquiera imaginara ese escenario. Ese libro no es un análisis geopolítico, no es un documento de inteligencia clasificado, es la Biblia. Y lo que la Biblia dice sobre Irán no es vago. No es simbólico en el sentido de que pueda interpretarse de 1000 maneras distintas. Es específico. Es verificable. Es un hilo que corre desde el primer libro del Antiguo Testamento hasta el último libro del Nuevo Testamento, con una coherencia tan precisa que resulta imposible de explicar dentro de los límites del conocimiento humano. Lo que estás a punto de ver no es especulación religiosa, no es sensacionalismo apocalíptico. Es un estudio serio, fundamentado en el texto bíblico, en la historia antigua y en la arqueología, que te va a mostrar algo que muy pocos maestros se han atrevido a enseñar en su totalidad, porque cuando lo ves completo, desde el principio hasta el final, ya no puedes ver las noticias de la misma manera. Irán no es una sorpresa para Dios. Nunca lo fue. Y cuando termines de ver este estudio, tampoco lo será para ti. Pero antes de continuar, necesito que hagas algo. En este momento, mientras Irán aparece en cada noticiero, mientras los titulares hablan de misiles, de alianzas con Rusia, de amenazas nucleares, de tensiones que podrían cambiar el mapa del Medio Oriente en cualquier momento, quiero que vayas a los comentarios y respondas una sola pregunta. ¿Crees que lo que está pasando con Irán hoy tiene alguna conexión con algo más grande que la política? Quiero leer tu opinión. Estaré leyendo y respondiendo cada comentario personalmente. No te lo pierdas, porque al final de este video quiero que vuelvas a leer lo que escribiste y me cuentes si tu respuesta cambió. Bienvenidos a Código Profético. Comencemos. Todo tiene un punto de partida. Y el punto de partida de Irán en las Escrituras no está en los libros de los profetas, no está en Daniel ni en Ezequiel. Está en el libro de los comienzos, en el Génesis, en el capítulo que los eruditos hebreos llamaron desde siempre la raíz de todas las naciones. Para entender lo que la Biblia revela sobre el destino de Irán, primero necesitas entender quién es Irán según las Escrituras. Y para eso hay que regresar al momento en que la humanidad comenzó de nuevo. Después del diluvio, cuando las aguas retrocedieron y Noé pisó tierra seca con su familia, el mundo no era simplemente un planeta mojado que empezaba a secarse. Era una pizarra en blanco sobre la que Dios estaba trazando el mapa de la historia humana completa. De los 3 hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, descenderían todas las naciones que poblarían la tierra. Y en Génesis capítulo 10 encontramos lo que los eruditos llaman la Tabla de las Naciones, el primer documento genealógico y geográfico de la humanidad postdiluviana. Dentro de esa tabla hay 2 nombres que son absolutamente fundamentales para entender a Irán. 2 nombres que la mayoría de los lectores pasa por alto, porque no suenan como nada moderno, pero que contienen dentro de ellos la semilla de todo lo que vamos a estudiar hoy. El primero es Madai, hijo de Jafet, nieto de Noé. De él descendieron los medos, un pueblo montañero, resistente, guerrero, que habitó las elevaciones escarpadas al norte y noroeste del territorio que hoy conocemos como Irán. Los medos no eran un pueblo de llanuras ni de costas, eran hijos de la montaña, forjados en el frío y en la altitud, con una cultura militar que con el tiempo los convertiría en uno de los poderes dominantes de toda la región.
El segundo nombre es Elam, y aquí es donde la historia se vuelve teológicamente explosiva. Porque Elam no es hijo de Jafet como Madai. Elam es hijo de Sem, el mismo Sem de cuyo linaje descenderían Abraham, Isaac, Jacob y eventualmente el propio Mesías de Israel. Detente un momento en eso. Elam, el patriarca de los elamitas que habitaron el suroeste del actual Irán, las llanuras fértiles que bordean el Golfo Pérsico, ese pueblo comparte sangre semítica con el pueblo de la promesa. No son extraños absolutos en el plan divino, son parientes lejanos de Abraham, son parte del mismo árbol genealógico del que brotaría la historia de la salvación. Esto no es un detalle menor. Esto es la Biblia diciéndonos desde el principio que la conexión entre Irán e Israel no es accidental, no es política, no es reciente. Es una conexión que tiene raíces en la misma familia original de la humanidad renovada. Los descendientes de Madai, los medos, se establecieron en las montañas del norte. Los descendientes de Elam se establecieron en las llanuras del sur. Durante siglos vivieron como pueblos separados, con lenguas distintas, con tradiciones distintas, con estructuras políticas distintas. Pero el destino los tenía reservados para una fusión que sacudiría el mundo antiguo hasta sus cimientos. De esa fusión, de la alianza entre los medos del norte y los persas del sur, emergería el imperio medo-persa, el sistema político más extenso que el mundo antiguo había visto jamás. Un coloso que en su momento de mayor expansión se extendía desde las orillas del río Indo, en el oriente, hasta las costas del mar Egeo en el occidente, desde las estepas de Asia Central en el norte hasta las cataratas del Nilo en el sur. Un imperio de 127 provincias, de docenas de lenguas, de centenares de pueblos sometidos bajo una sola corona. Pero lo verdaderamente extraordinario no es el tamaño de ese imperio. Lo verdaderamente extraordinario es que Dios lo había diseñado, lo había anunciado y lo había destinado para un papel específico en su plan antes de que existiera la primera piedra de su primera capital. 2 linajes distintos, 2 temperamentos distintos, un solo destino profético. Y ese destino comienza a manifestarse mucho antes de que el imperio alcance su forma final. Hay un capítulo en el Génesis que la mayoría de los lectores salta rápidamente porque parece ser solo una lista de nombres y batallas oscuras sin mayor relevancia. Es el capítulo 14. Y es uno de los capítulos más importantes de toda la Biblia para entender la relación entre Irán e Israel, porque en ese capítulo ocurre algo que nadie esperaría encontrar tan temprano en la narrativa bíblica. Ocurre la primera guerra internacional registrada en toda la Escritura, y en el centro de esa guerra, como potencia dominante y agresora, está Elam. El texto nos presenta a Kedorlaomer, rey de Elam, encabezando una coalición de 4 reyes del oriente. Sus aliados son Amrafel, rey de Sinar, Arioc, rey de Elazar, y Tidal, rey de Goim. Esta coalición no se formó de la noche a la mañana. Llevaba 12 años ejerciendo dominio sobre las ciudades del valle de Sidim, la región que incluía las tristemente famosas Sodoma y Gomorra. 12 años de tributo, de sometimiento, de control imperial. En el año 13, las ciudades del valle se rebelaron, dejaron de pagar el tributo, y Kedorlaomer respondió con una campaña militar de proporciones extraordinarias. El texto de Génesis capítulo 14 describe cómo esta coalición barrió toda la región, sometiendo pueblo tras pueblo, desde el norte hasta el sur, aplastando la rebelión con una brutalidad sistemática que dejó claro quién tenía el poder militar en esa parte del mundo. Las 5 ciudades del valle fueron derrotadas, sus riquezas fueron saqueadas, y en medio del saqueo, la coalición cometió un acto que iba a tener consecuencias que nadie en esa coalición podía anticipar. Tomaron a Lot, sobrino de Abraham, como prisionero de guerra. Ahora necesitas entender el peso de ese momento. Lot no era solo un pariente de Abraham, era parte del círculo del hombre sobre el que Dios había depositado su promesa de bendición universal. Dios le había dicho a Abraham en Génesis capítulo 12 que bendeciría a quienes lo bendijeran y maldeciría a quienes lo maldijeran. Y el primer rey en atreverse a tocar a alguien cercano a Abraham fue el rey de Elam. Abraham no deliberó demasiado, no convocó consejo de guerra, no esperó instrucciones diplomáticas, movilizó a sus 318 hombres entrenados, los sirvientes nacidos en su casa que habían sido preparados para el combate, y salió en persecución de una coalición de 4 ejércitos imperiales
que acababa de arrasar media región. Lo que ocurrió después es militarmente extraordinario. Abraham dividió sus fuerzas, atacó de noche por varios frentes simultáneamente, generó confusión en el campamento enemigo y persiguió a los reyes hasta Dan, y luego más al norte hasta Joba, que está al norte de Damasco. Rescató a Lot, recuperó todas las riquezas saqueadas, liberó a todas las personas capturadas. 4 reyes imperiales del Oriente, con ejércitos curtidos en campaña, derrotados por un hombre con menos de 300 guerreros. No por superioridad numérica ni por mejor armamento. Por el favor de Dios, este primer encuentro entre Elam e Israel no es un episodio aislado, es el establecimiento de un patrón que va a repetirse a lo largo de toda la historia bíblica. El poder del Oriente, representado por Elam y sus aliados, se levanta contra el pueblo de la promesa. El poder humano parece aplastante. El resultado es siempre el mismo. El favor de Dios no cede ante ningún poder terrenal. Y lo que hace este capítulo más significativo aún es que esta misma nación, Elam, que aquí aparece como el primer agresor en la historia del pueblo de Dios, va a reaparecer siglos después en un papel completamente opuesto, como el instrumento de su liberación. Esa es la naturaleza de la narrativa bíblica sobre Irán. No es lineal, no es simple, no es de una sola pieza. Es una historia de tensión, de reversiones, de juicios y de gracias inesperadas que ningún ser humano podría haber construido con semejante coherencia a lo largo de 1500 años de escritura. Estamos en Jerusalén, aproximadamente en el año 700 a.C. El imperio persa no existe. Ciro el Grande no ha nacido. Babilonia todavía no ha alcanzado el punto de su máxima gloria ni el de su destrucción. Y un profeta llamado Isaías, hijo de Amós, está escribiendo en pergamino hebreo palabras que van a resultar ser las más verificables y las más perturbadoras de toda la literatura profética del mundo antiguo. Isaías no era un adivino de mercado, era un hombre de la corte educado, con acceso a los reyes de Judá, con una comprensión política y teológica de su tiempo que no tenía paralelo en su generación. Y Dios le confió revelaciones que iban a documentar eventos con una precisión que ningún sistema de inteligencia humano podía producir. Las primeras 2 profecías de Isaías sobre Persia están en los capítulos 13 y 21. En ellas, Dios declara que usará a Elam y a Media, los 2 linajes que ya conocemos, como instrumentos de juicio sobre Babilonia. En Isaías capítulo 13, versículos 17 y 18, el texto dice con toda claridad que Dios levantará a los medos contra Babilonia, que no estimarán la plata, ni se complacerán en el oro, que no tendrán misericordia con los jóvenes, ni perdonarán a los niños. Es el lenguaje de una conquista total, de un juicio sin reservas. Cuando Isaías escribe esto, Babilonia es una potencia regional importante, pero todavía no el coloso que va a destruir Jerusalén. Y Media Persia ni siquiera es un actor político relevante en el escenario internacional. Sin embargo, Isaías describe con precisión el instrumento que Dios va a usar para ejecutar el juicio sobre la ciudad que todavía no ha llegado a su momento de mayor poder ni al de su mayor arrogancia. Pero lo que viene después en los capítulos 44 y 45 es lo que ha dejado perplejos a los estudiosos durante siglos, porque aquí Dios no solo describe lo que va a ocurrir, sino que nombra al agente humano que lo va a ejecutar, con nombre y apellido, 150 años antes de que ese hombre naciera. Isaías capítulo 44, versículo 28, que dice de Ciro: Él es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero. Al decir a Jerusalén, serás edificada, y al templo serás fundado. Y luego Isaías capítulo 45, versículo 1. Así dice el Señor a su ungido a Ciro, a quien he tomado por su mano derecha, para sujetar naciones delante de él. Analiza lo que está ocurriendo en ese texto. Un profeta hebreo en el siglo 8 a.C. escribe el nombre de un rey persa que todavía no ha nacido. Lo llama pastor de Dios. Lo llama ungido del Señor, usando la palabra hebrea Mashiach, la misma raíz de la que viene Mesías. Lo declara como instrumento divino para la reconstrucción del templo de Jerusalén, que en el momento en que Isaías escribe esas palabras, todavía está en pie y no ha sido destruido por nadie. Los críticos que intentan desacreditar esta profecía han argumentado que Isaías fue escrito en 2 partes, que los capítulos 40 en adelante fueron escritos por un autor posterior que ya conocía a Ciro.
Pero esta propuesta tiene un problema fundamental. La tradición manuscrita del libro de Isaías es unitaria. El rollo de Isaías encontrado en Qumrán, escrito aproximadamente 200 años antes de Cristo, presenta el libro completo como una unidad sin ninguna división en dos autores. Y ningún manuscrito antiguo conocido divide el texto de la manera que los críticos proponen. Lo que Isaías hizo es exactamente lo que dice que hizo: revelar el nombre de un rey futuro por revelación divina. Y la historia lo confirma con una precisión que no deja margen para la coincidencia. Cuando Ciro el Grande finalmente nació, creció, unificó los reinos medos y persas y conquistó Babilonia, los sacerdotes judíos del exilio le mostraron el texto de Isaías con su nombre en él. Y según el historiador Josefo, Ciro quedó tan impactado al ver su propio nombre en un pergamino que tenía 150 años de antigüedad, que eso fue precisamente lo que lo motivó a emitir el decreto de liberación de los judíos. El pergamino, que tenía su nombre escrito desde antes de que él naciera, se convirtió en la palanca que movió al hombre más poderoso del mundo a actuar como Dios había declarado que actuaría. Si eso es verdad, y la historia sugiere que lo es, entonces estamos ante algo que ningún sistema filosófico puramente humano puede explicar. Estamos ante la evidencia de un conocimiento que trasciende el tiempo. Para entender completamente lo que Dios estaba haciendo con Persia, necesitas conocer al hombre que Dios colocó estratégicamente en el centro del escenario. Un hombre cuya historia personal es tan extraordinaria como las profecías que recibió. Un hombre que no eligió estar donde estaba, sino que fue llevado por la fuerza al lugar exacto donde Dios lo necesitaba. Su nombre era Daniel. Imagínate por un momento lo que significa ser Daniel. Eres un adolescente de familia noble en Jerusalén, probablemente entre 14 y 16 años. Creciste en una familia que te enseñó las Escrituras, que te formó en la fe de Israel, que te dio un nombre que significa Dios es mi juez. Y un día los ejércitos de Nabucodonosor rodean tu ciudad, la conquistan, saquearon el templo de tu Dios y te arrancan de tu hogar para llevarte encadenado al corazón del imperio más poderoso de la tierra. Babilonia no era simplemente una ciudad grande. Era el centro cultural, intelectual, político y religioso del mundo conocido. Era una ciudad diseñada para impresionar, para aplastar, para convencer a cualquier visitante de que los dioses de Babilonia eran los verdaderos dioses, y que el Dios de una pequeña nación conquistada en el extremo occidental del mundo no era nada en comparación con la gloria de Marduk y Bel y Nabu. La estrategia de Nabucodonosor con los jóvenes de las familias nobles de los pueblos conquistados era precisa y sofisticada. No los ejecutaba, los reformaba, les cambiaba los nombres. A Daniel lo llamaron Beltsasar, en honor a la deidad babilónica. Les daba la mejor educación del imperio, la lengua y la literatura de los caldeos. Los alimentaba con la comida de la mesa real. Los rodeaba del esplendor más seductor que el mundo antiguo podía ofrecer. El objetivo era crear una nueva identidad en esos jóvenes, hacerles olvidar de dónde venían y de qué Dios servían. Daniel no cedió, y su resistencia no fue una resistencia pasiva ni cobarde. Fue una resistencia activa, deliberada y costosa. Negarse a comer la comida del rey en la corte babilónica no era simplemente una preferencia dietética. Era un acto político y espiritual de primer orden. Era declarar públicamente que su identidad no había sido borrada, que su lealtad no había sido transferida, que el Dios de Israel seguía siendo su Dios, aunque el templo de ese Dios estuviera destruido y su pueblo estuviera en cadenas. Y por esa fidelidad, Dios le concedió a Daniel algo que no le había concedido a ningún otro prisionero del exilio: el don de revelar misterios. El primer gran misterio llegó a través del propio Nabucodonosor. El rey tuvo un sueño tan perturbador que lo despertó en la noche con el corazón temblando. No era el tipo de sueño que se olvida al amanecer. Era el tipo de sueño que persiste, que se instala en el centro de la mente y no se va. Y Nabucodonosor, que era un hombre de poder absoluto acostumbrado a que sus caprichos fueran satisfechos instantáneamente, hizo una exigencia que sus propios asesores describieron como imposible. No solo quería que le interpretaran el sueño, quería que primero le dijeran cuál era el sueño sin que él se lo describiera. Si podían hacer eso, confiaría en la interpretación. Si no podían, serían ejecutados junto con todos los sabios del reino.
Ningún adivino, ningún astrónomo, ningún mago, ningún exorcista de Babilonia pudo cumplir esa exigencia. La sentencia de muerte fue dictada para todos los sabios del reino, incluyendo a Daniel y sus compañeros, y fue en ese momento de crisis absoluta donde Daniel hizo lo único que sabía hacer cuando el mundo se derrumbaba: oró. La respuesta llegó esa misma noche en una visión. Daniel fue llevado ante el rey y le reveló el sueño con exactitud, y luego lo interpretó con una revelación que cambió para siempre la comprensión humana de la historia. El rey había visto una estatua colosal. La cabeza era de oro, el pecho y los brazos eran de plata, el vientre y los muslos eran de bronce, las piernas eran de hierro, los pies eran de hierro mezclado con barro, y una piedra cortada sin manos golpeó los pies de la estatua, la destruyó por completo y se convirtió en una montaña que llenó toda la tierra. Daniel, capítulo 2, versículo 38. Tú eres la cabeza de oro. Babilonia era el primero y el más glorioso de los reinos, pero el pecho y los brazos de plata que seguían a la cabeza de oro representaban dos pueblos entrelazados en un solo poder: los medos y los persas. Y la imagen de dos brazos era deliberada, dos brazos de un mismo cuerpo, pero desiguales, porque uno dominaría más que el otro. El brazo persa se elevaría más alto y tomaría el dominio completo. Luego el vientre de bronce, la velocidad y el brillo del imperio griego de Alejandro. Luego las piernas de hierro, la dureza y la amplitud del imperio romano. Y finalmente los pies de hierro mezclado con barro, la fragilidad de los últimos sistemas de poder humano antes de la intervención definitiva de Dios. Esta visión, dada a Daniel en el corazón de Babilonia, es la columna vertebral de toda la profecía bíblica posterior. Cada profeta que vino después de Daniel construyó sobre este fundamento. Ezequiel, Zacarías, el propio Jesús en el discurso del Monte de los Olivos, Juan en el Apocalipsis, todos están elaborando sobre el esquema que Dios le reveló primero a un adolescente hebreo en el palacio de un rey pagano. Y en el centro de ese esquema, en la segunda posición, justo después de Babilonia y antes de Grecia, está Persia. No como un accidente histórico, como parte del diseño. Habían pasado décadas desde que Daniel interpretó el sueño de Nabucodonosor. El gran rey había muerto. Sus sucesores habían ido y venido con distintos grados de competencia y de arrogancia, y ahora el trono de Babilonia lo ocupaba Belsasar, quien según los registros históricos era corregente junto a su padre Nabónido, el último rey oficial del imperio. Y Belsasar decidió hacer una fiesta, no una fiesta cualquiera, una fiesta para 1000 de sus nobles, un despliegue de poder y riqueza diseñado para impresionar, para celebrar, para demostrar que Babilonia seguía siendo invencible. El vino corría, la música llenaba los salones, y en algún momento de la noche, cuando el vino había soltado la lengua y aflojado el juicio del rey, Belsasar cometió el error que cruzó una línea que jamás debió cruzarse. Ordenó que trajeran los vasos de oro y plata que Nabucodonosor había saqueado del templo de Jerusalén décadas atrás. Los vasos sagrados, los utensilios consagrados al servicio del Dios de Israel, iban a ser usados para brindar en honor a los dioses de oro, de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. No era simplemente una falta de respeto, era una declaración deliberada. Era el rey de Babilonia diciéndole al Dios de Israel, con el lenguaje más claro posible, que su poder era nulo, que sus objetos sagrados eran trofeos de guerra, que los dioses de Babilonia habían ganado. Lo que ocurrió a continuación es uno de los momentos más dramáticos de toda la literatura bíblica y uno de los más difíciles de explicar racionalmente para quien lo encuentra por primera vez. En medio del ruido y la música y el vino y las risas, el silencio cayó sobre la sala como una guillotina, porque apareció algo en el aire frente a la pared del palacio que nadie podía explicar. No era una persona, no era un animal, era una mano, solo una mano, sin brazo, sin cuerpo, flotando en el espacio, y esa mano comenzó a escribir sobre el yeso de la pared del palacio con letras que brillaban como brasas. El texto dice que el rey Belsasar palideció, que el terror le cambió el semblante, que los músculos de sus caderas se relajaron y que sus rodillas comenzaron a chocar entre sí. El hombre más poderoso de la ciudad más poderosa de la tierra estaba temblando de miedo frente a una mano que escribía en una pared. Nadie en el salón podía leer las palabras, ni los sabios, ni los astrólogos, ni los adivinos.
El texto estaba escrito, pero era incomprensible para todos, hasta que trajeron a Daniel. Daniel no necesitó tiempo para pensar. Rechazó las recompensas que el rey ofreció, las declaró irrelevantes, y luego entregó el mensaje con la claridad directa de quien no tiene nada que perder y nada que ganar, excepto decir la verdad. Daniel capítulo 5, versículos 26 al 28. Mene, Dios ha contado tu reino y le ha puesto fin. Tekel, has sido pesado en la balanza y hallado falto. Parsin, tu reino ha sido dividido y entregado a los medos y a los persas. 3 palabras arameas, 3 sentencias, 3 cumplimientos que no esperaron ni una noche para realizarse. Porque mientras Belsasar celebraba su banquete, los ejércitos de Ciro el Grande estaban ejecutando uno de los golpes militares más audaces de la historia. Heródoto, el historiador griego del siglo V a.C., describe en sus relatos cómo los ingenieros persas desviaron el curso del río Éufrates, el gran río que corría bajo las murallas de Babilonia y que la ciudad usaba como una de sus defensas naturales. Cuando el nivel del agua bajó lo suficiente, los soldados persas entraron por el cauce seco, por debajo de las murallas de la ciudad que se consideraba inexpugnable. Las puertas de las compuertas internas estaban abiertas. Los guardias o estaban dormidos o habían abandonado sus puestos en medio de la fiesta. Babilonia, la ciudad que pensaba que era eterna, cayó esa misma noche sin que se librara ninguna batalla formal, y Belsasar fue encontrado muerto antes del amanecer. La profecía escrita en la pared se había cumplido en tiempo real, mientras la tinta todavía estaba fresca en el yeso. Este evento tiene además una confirmación arqueológica independiente. La Crónica de Nabónido, un documento cuneiforme descubierto en el siglo XIX, describe la caída de Babilonia ante Ciro en términos que se alinean con la narrativa bíblica, y el propio cilindro de Ciro, uno de los artefactos arqueológicos más importantes de la antigüedad, describe cómo Ciro entró en Babilonia sin combate, recibido por la población como un libertador en lugar de ser resistido como un conquistador. La Biblia lo había dicho, la historia lo confirma. Persia entró en escena exactamente como el texto decía que lo haría. Hay una paradoja en el corazón de la historia de Ciro el Grande que ningún teólogo puede ignorar y que ningún escéptico puede descartar fácilmente. Un hombre que no adoraba al Dios de Israel, que nunca reclamó haber recibido revelación divina directa, que era el rey de una nación que tenía su propio sistema religioso, fue declarado por el profeta Isaías 150 años antes de nacer como el ungido del Señor. Y luego actuó exactamente como Dios declaró que actuaría. Esto no es una interpretación forzada, es la historia documentada. En el año 538 a.C., el primer año de su reinado sobre Babilonia, Ciro emitió un decreto que figura en Esdras capítulo 1. El decreto es notable en todos sus aspectos. Ciro no simplemente autorizó a los judíos a regresar a su tierra. Ciro declaró que el Señor Dios del cielo le había dado todos los reinos de la tierra y le había encargado edificarle casa en Jerusalén de Judá. Reconoció al Dios de Israel como el origen de su poder. Ordenó que cualquier judío en su reino que quisiera regresar pudiera hacerlo libremente. Y más que eso, instruyó a los pueblos del entorno que ayudaran a los que regresaban con plata, con oro, con bienes y con animales, además de las ofrendas voluntarias para el templo. Y luego hizo algo que ningún conquistador del mundo antiguo hacía después de saquear un templo extranjero. Devolvió los utensilios sagrados, 5.400 objetos de oro y de plata, que Nabucodonosor había robado del templo de Jerusalén. Fueron contados, catalogados y entregados a Sesbazar, el príncipe de Judá, para ser transportados de regreso a Jerusalén. Cada vasija, cada tazón, cada cubierto sagrado regresó al pueblo al que pertenecía. El cilindro de Ciro, descubierto en 1879 en las excavaciones de Babilonia y actualmente en el Museo Británico de Londres, confirma el carácter general de su política hacia los pueblos conquistados. El texto del cilindro describe cómo Ciro permitió que los pueblos deportados regresaran a sus tierras ancestrales y que sus imágenes divinas y objetos sagrados fueran restaurados a sus templos originales. Los judíos no fueron el único pueblo beneficiado por esta política, pero fueron el pueblo para el que esta política tenía el significado profético más profundo. Los 70 años de cautiverio que el profeta Jeremías había anunciado en Jeremías capítulo 25 se cumplieron con una precisión
que sigue siendo uno de los elementos más verificables de la profecía bíblica. Desde la primera deportación en el año 605 hasta el decreto de Ciro en el año 538, la matemática se sostiene. Persia fue la única nación del mundo antiguo que no destruyó a Israel, lo reconstruyó, lo financió, lo protegió, y lo hizo sin que Ciro lo hubiera planeado así desde su perspectiva humana. Lo hizo porque estaba siguiendo, sin saberlo completamente, un guión que había sido escrito 150 años antes de que él naciera. Eso es lo que hace la teología bíblica de Ciro tan perturbadora para los sistemas de pensamiento puramente humanos. Si Dios puede tomar a un rey pagano, que adora a dioses ajenos, que tiene sus propios intereses políticos y militares, y usarlo como instrumento preciso para cumplir sus promesas al pueblo que ama, entonces la soberanía de Dios no está limitada a las personas que lo reconocen. Actúa a través de quien Él elige, en el tiempo que Él establece, para los propósitos que Él ha declarado. Esa es una declaración que tiene implicaciones directas para el Irán de hoy. Pero llegaremos a eso. Hay una ciudad cuyo nombre aparece con más frecuencia en el libro de Esther que cualquier otra referencia geográfica. Esa ciudad es Susa. Y Susa no es una ciudad cualquiera en el mapa del mundo antiguo. Susa era la capital del antiguo reino de Elam. La ciudad que había sido el corazón del primer poder elamita, mencionado en el Génesis, la ciudad que se convirtió en la joya de la corona del imperio persa, estaba ubicada en el suroeste del actual Irán, en la provincia que hoy se llama Juzistán. Cuando el libro de Esther se abre, estamos en Susa, en el palacio del rey Asuero, identificado por la mayoría de los historiadores como Jerjes I, el mismo rey persa que invadió Grecia y cuyas guerras contra Atenas y Esparta se convirtieron en leyenda. En ese momento, Jerjes era literalmente el hombre más poderoso del mundo conocido. Su imperio se extendía por 127 provincias. Su ejército contaba, según los registros históricos, con millones de soldados. Su palabra era ley absoluta e irrevocable. Y en ese mismo palacio, en esa misma ciudad construida sobre las ruinas del antiguo Elam, vivía una joven judía huérfana, cuyo nombre persa era Esther. Su nombre hebreo era Adasa, que significa mirto. Su primo mayor Mardoqueo la había adoptado y criado después de la muerte de sus padres, y ambos vivían en Susa como parte de la comunidad judía del exilio, los descendientes de los que no habían regresado a Judá con el decreto de Ciro. Cuando el rey Asuero, después de un largo conflicto con su primera reina Vasti, decidió buscar una nueva reina para el trono, Esther fue presentada en el proceso de selección sin que nadie en el palacio supiera que era judía. Mardoqueo le había instruido que guardara silencio sobre su origen, y la escritura dice algo notable sobre la reacción del rey cuando conoció a Esther. La amó más que a todas las demás, y halló gracia y benevolencia ante él más que todas las otras vírgenes. La coronó reina de Persia. En las sombras del mismo palacio se movía otro personaje cuya presencia en la narrativa no es accidental: Amán, el agageo. El título agageo no es un detalle menor. Agag era el nombre del rey de los amalecitas, a quien el profeta Samuel ordenó al rey Saúl ejecutar completamente siglos antes, una orden que Saúl desobedeció parcialmente. Los amalecitas eran el enemigo histórico de Israel desde los días del desierto después del Éxodo. Y ahora, en el corazón del palacio persa más poderoso de la historia, un descendiente del linaje del enemigo más antiguo de Israel había ascendido al puesto de primer ministro del mayor imperio del mundo. Amán recibió del rey Asuero una honra especial. Todos los siervos del rey debían inclinarse ante él. Todos lo hacían, todos excepto uno. Mardoqueo, el judío, se negó a inclinarse ante Amán, y la razón de esa negativa está codificada en la genealogía de ambos hombres. Era el descendiente de Benjamín, de la misma tribu del rey Saúl, negándose a inclinarse ante el descendiente del rey Agag que Saúl no había destruido. Era una tensión que tenía siglos de antigüedad y que ahora llegaba a su punto de ruptura definitiva. Amán no buscó simplemente vengarse de Mardoqueo. Eso habría sido demasiado pequeño para su ego. Amán trazó un plan de exterminio total. Convenció al rey con argumentos diplomáticamente envueltos de que había en su reino un pueblo cuyas costumbres eran diferentes a las de todos los demás y que no obedecía a las leyes del rey, y que no convenía al rey tolerarlos. Obtuvo el sello real.
El decreto fue enviado a las 127 provincias. En un día específico, todos los judíos, hombres, mujeres y niños, debían ser exterminados y sus bienes confiscados. Era el primer intento documentado de genocidio sistemático contra el pueblo judío en la historia registrada. Y ocurrió en el corazón del imperio persa, en la ciudad de Susa, en el antiguo territorio de Elam. Cuando Mardoqueo supo del decreto, envió un mensaje urgente a Esther, y en ese mensaje pronunció una de las frases más citadas de toda la literatura bíblica. Esther capítulo 4, versículo 14. Si te quedas callada en este momento, el alivio y la liberación para los judíos surgirá desde otro lugar, pero tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para un momento como este has llegado a esta posición. Esta frase es mucho más que una motivación retórica. Es una declaración teológica de primer orden sobre la naturaleza de la providencia divina. Mardoqueo no está diciendo que Esther tiene la obligación de actuar. Está diciendo que si ella no actúa, Dios encontrará otro camino. Porque el propósito de Dios no puede ser frustrado por la cobardía o la inacción de ningún individuo. Pero también está diciendo que hay una posibilidad extraordinaria ante ella, que quizás toda su historia, toda su vida, toda la cadena de eventos que la llevaron desde ser una huérfana hasta ser reina del mayor imperio del mundo, existió precisamente para este momento. Para presentarse ante el rey sin ser llamada, Esther necesitaba saber que el rey extendería su cetro de oro en señal de clemencia, porque la ley era absoluta. Quien entrara al trono sin invitación podía ser ejecutado en el acto, incluyendo a la reina. Esther ayunó 3 días con sus doncellas, pidió a Mardoqueo que hiciera ayunar a todos los judíos de Susa, y luego caminó hacia las puertas del trono. El cetro fue extendido, pero Esther no habló de inmediato. Invitó al rey y a Amán a un banquete. En ese banquete, los invitó a un segundo banquete. Estaba preparando el terreno, construyendo el momento, esperando el instante exacto en que las palabras tendrían el mayor impacto posible. Y mientras tanto, en una noche de insomnio que la Escritura atribuye a la providencia, el rey Asuero mandó traer los registros reales para que le leyeran, y descubrió que Mardoqueo le había salvado la vida en una conspiración que había sido denunciada tiempo atrás y nunca había sido recompensada. Cuando Esther habló, el momento era perfecto. Reveló su identidad. Identificó al enemigo. Y el rey Asuero, que minutos antes había estado almorzando tranquilamente con el hombre que había firmado el decreto de muerte de su propia esposa, estalló en una ira que no tuvo retorno. Amán fue colgado en la horca que él mismo había construido para Mardoqueo. Se emitió un segundo decreto que permitía a los judíos organizarse y defenderse en todas las provincias. El día diseñado para su exterminación se convirtió en el día de su victoria. Y el imperio persa, sin haberlo planeado, sin haber entendido completamente lo que estaba ocurriendo, se convirtió una vez más en el escudo providencial del pueblo de Dios. En el corazón del antiguo Elam, en la ciudad de Susa, la historia se dobló en una dirección que ningún estratega humano podría haber calculado. Hay un momento en el Nuevo Testamento que la mayoría de los lectores conoce bien, pero pocos entienden, en su profundidad histórica y profética. Es el momento de la llegada de los llamados Reyes Magos al pesebre de Belén. Y cuando entiendes quiénes eran realmente esos hombres y de dónde venían, el significado de ese momento se multiplica por 10. Mateo capítulo 2, versículo 1. Y cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos preguntando, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? La palabra griega que Mateo usa para describir a estos hombres es magoi. En el mundo del siglo I, ese término tenía un significado muy específico. No era simplemente un término genérico para personas misteriosas o adivinos de feria. Era el título de una clase específica de intelectuales del Oriente. Una casta de sacerdotes, astrónomos, intérpretes de sueños y consejeros reales que tenía su origen histórico en el imperio medo-persa. Eran los equivalentes del mundo antiguo a lo que hoy llamaríamos una combinación de astrofísicos, filósofos y asesores de Estado. Estos hombres no venían impulsados por curiosidad turística, no estaban viajando por el desierto durante semanas o meses porque vieron algo brillante en el cielo y decidieron seguirlo por impulso. Venían porque tenían conocimiento heredado, preservado durante generaciones en sus textos y tradiciones, conocimiento que les decía exactamente qué significaba lo que habían observado en los cielos, y ese conocimiento tenía un origen muy específico,
6 siglos antes, en el corazón del imperio babilónico, que luego fue absorbido por el imperio persa, un exiliado hebreo llamado Daniel había sido nombrado jefe de todos los sabios de Babilonia. Sus escritos, sus profecías, su astronomía espiritual habían quedado depositados en el acervo intelectual de esa región. Cuando Persia conquistó Babilonia, heredó todo ese conocimiento, y las escuelas de magos persas, los herederos intelectuales de aquellos sabios de Babilonia, preservaron esos textos durante siglos. Daniel, capítulo 9, versículo 25. Contiene uno de los cálculos proféticos más precisos de toda la Escritura. Daniel estableció matemáticamente el tiempo que transcurriría desde el decreto de reconstrucción de Jerusalén hasta la llegada del Mesías. 69 semanas de años, es decir, 483 años, desde el decreto de Artajerjes, en el año 457 a.C., hasta la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén en el año 27 después de Cristo. La matemática funciona con una precisión que sigue asombrando a los estudiosos. Los magos conocían ese cálculo, sabían que el tiempo se estaba cumpliendo. Cuando el fenómeno astronómico que la Escritura llama su estrella apareció en los cielos, no necesitaron especular sobre su significado. El conocimiento depositado en sus tradiciones por Daniel les dijo exactamente qué estaban viendo. Cruzaron el desierto, llegaron a Jerusalén, preguntaron al rey Herodes, a los sacerdotes, a los escribas, y los escribas judíos, que tenían el texto del profeta Miqueas, que indicaba que el Mesías nacería en Belén, les dieron la información que necesitaban. Los propios custodios de la profecía no fueron a Belén, mandaron a los magos, llegaron a Belén, se postraron y ofrecieron 3 regalos que son 3 confesiones proféticas concentradas en 3 objetos: oro, porque el niño ante quien se inclinan es rey; incienso, porque es Dios quien habita entre los hombres; mirra, porque su destino incluye la muerte; y la unción fúnebre. Piensa en el peso de ese momento. Los líderes religiosos de Jerusalén, los herederos directos de las promesas de Abraham, Isaac y Jacob, los custodios de las escrituras proféticas durante siglos, permanecieron en sus sillones, y fueron hombres de tierra persa, herederos del mismo linaje de Elam y Media, los que cruzaron el desierto para postrarse ante el Salvador de Israel. Una vez más, Persia fue instrumento en las manos de Dios. Una vez más, cuando el momento llegó, fue la herencia profética de esa nación la que respondió. Hasta aquí, la historia de Irán en la Biblia ha sido mayormente una historia de providencia, instrumento del juicio de Dios sobre Babilonia, restaurador del pueblo de Israel, escudo providencial en el palacio de Susa, tierra de origen de los primeros adoradores del Mesías. Pero las Escrituras no terminan la historia de Irán en esas páginas luminosas. Hay un capítulo en el libro del profeta Ezequiel que proyecta una sombra muy diferente sobre el futuro de esta nación. Y ese capítulo, Ezequiel capítulo 38, es probablemente el pasaje profético más relevante para entender el papel de Irán en los eventos que todavía están por venir. Ezequiel era contemporáneo de Daniel. Ambos estaban en el exilio babilónico. Ambos recibieron visiones sobre el futuro de Israel y las naciones. Y en esta visión particular, Ezequiel ve una coalición de naciones que en los últimos días se levantará contra Israel, contra un pueblo restaurado que habita en su tierra después de siglos de dispersión. El texto comienza con la identificación del líder de esta coalición, Gog, príncipe de Magog y cabeza de Mesec y Tubal. La identificación de Gog y Magog ha generado debate entre los eruditos durante siglos, y no vamos a pretender que existe un consenso absoluto. Pero la mayoría de los estudiosos serios ubican a Magog en los territorios al norte del Mar Caspio y al norte del Mar Negro, asociados con lo que hoy son Rusia y las repúblicas del sur de la antigua Unión Soviética. Luego el texto nombra a los aliados de esta coalición, y aquí es donde el mapa profético se vuelve imposible de ignorar para quien vive en el siglo XXI. Ezequiel, capítulo 38, versículo 5. Persia, Etiopía y Libia estarán con ellos, todos con escudo y yelmo. Persia, Irán, el mismo nombre, el mismo pueblo, la nación que liberó a Israel del exilio babilónico, la tierra cuyos sabios adoraron al Mesías recién nacido, ahora formando parte de una coalición militar que marchará contra el Israel restaurado de los últimos tiempos. Los otros integrantes son identificados como Cus,
que corresponde a la antigua Nubia, el territorio del actual Sudán y Etiopía. Put, que se ubica en el norte de África, la Libia actual. Y Gomer junto con Togarma del extremo norte, territorios asociados con la antigua Anatolia y el Cáucaso, que corresponden aproximadamente a la actual Turquía y las repúblicas del sur de la antigua Unión Soviética. Mira ese mapa un momento. Rusia como potencia del norte, Irán desde el este, Turquía desde el noroeste, Sudán y Libia desde el sur, una coalición que rodea a Israel desde todos los flancos, una coalición cuya composición geopolítica, en el siglo XXI, tiene una coherencia que los lectores del siglo VI, antes de Cristo, no podían haber calculado. Ezequiel capítulo 38, versículo 9. Subirás como tormenta, como nube que cubre la tierra, tú y todas tus tropas y muchos pueblos contigo. La escala del ataque es masiva. El propósito declarado de la coalición es borrar a Israel del mapa. Y humanamente hablando, el balance de poder parece aplastantemente favorable a los atacantes. Pero lo que ocurre después no es lo que la coalición esperaba encontrar, porque lo que se desencadena no es una batalla entre ejércitos humanos. Es la intervención directa de Dios en el teatro de la historia. Ezequiel capítulo 38, versículos 19 al 22. En mi celo y en el fuego de mi ira lo he dicho. Habrá en aquel día un gran terremoto en la tierra de Israel, y se estremecerán ante mi presencia los peces del mar, las aves del cielo, las bestias del campo y todo reptil que se arrastra sobre la tierra, y todos los hombres que están sobre la faz de la tierra, y los montes serán derribados, y los valladares caerán, y todo muro caerá a tierra. Y en todos mis montes llamaré la espada contra él, dice el Señor de los ejércitos. La espada de cada cual será contra su hermano, y yo litigaré contra él con pestilencia y con sangre. Haré llover sobre él, sobre sus tropas y sobre los muchos pueblos que están con él. Impetuosa lluvia, piedras de granizo, fuego y azufre. La coalición más poderosa, jamás reunida contra Israel, no es derrotada por las fuerzas de defensa de Israel. Es desintegrada por un juicio sobrenatural que incluye terremotos, confusión en las filas enemigas, lluvia de fuego y azufre. La imagen no es militar, es apocalíptica en el sentido más literal del término. Y el propósito declarado de todo este evento no es simplemente la supervivencia de Israel, es algo mucho más grande. Ezequiel capítulo 38, versículo 23. Y seré engrandecido y santificado, y seré conocido ante los ojos de muchas naciones, y sabrán que yo soy el Señor. El juicio sobre la coalición de Ezequiel 38 no es el fin de la historia, es una revelación. Es Dios haciéndose conocido ante las naciones de una manera que no deja lugar a la ambigüedad. El evento más destructivo de los últimos tiempos en este texto será al mismo tiempo el evento más revelador, el momento en que la identidad del Dios de Israel ya no será una cuestión de fe privada, sino de evidencia pública ante toda la humanidad. Hay un texto en el libro de Jeremías que es casi invisible en la mayoría de los estudios proféticos sobre Irán. No porque sea difícil de encontrar. Está en el capítulo 49, perfectamente accesible para cualquier lector. Es invisible porque lo que dice parece contradecir lo que Ezequiel acaba de declarar, y cuando dos textos proféticos parecen estar en tensión, la tendencia natural es ignorar el que resulta más incómodo. Pero cuando entiendes la lógica interna de la profecía bíblica, no hay contradicción. Hay secuencia. Jeremías capítulo 49, versículos 35 al 39. Así dice el Señor de los ejércitos: He aquí que yo quiebro el arco de Elam, la principal fuerza de su poderío, y traeré sobre Elam los 4 vientos de los 4 puntos del cielo, y los aventaré a todos estos vientos, y no habrá nación a donde no lleguen los esparcidos de Elam. Y haré que Elam se intimide delante de sus enemigos y delante de los que buscan su vida, y traeré sobre ellos mal, y el ardor de mi ira, dice el Señor, y enviaré espada en pos de ellos hasta que los acabe, y pondré mi trono en Elam, y destruiré de allí al rey y a los príncipes, dice el Señor. Pero acontecerá en los últimos días, que haré volver a los cautivos de Elam, dice el Señor. Lee ese texto 2 veces, porque contiene 2 movimientos que van en direcciones opuestas. El primero es el juicio. Dios declara que quebrará el arco de Elam, que era la imagen del poder militar en el lenguaje del antiguo cercano oriente. El arco era el arma de largo alcance, el arma de proyección de poder.
Quebrar el arco de alguien era eliminar su capacidad de hacer daño a distancia. Dios dice que dispersará a Elam a los 4 vientos, que ninguna nación quedará sin recibir a los dispersos de esta tierra, que enviará espada tras ellos hasta consumirlos. Este es un lenguaje de juicio total, de derrota completa, de dispersión absoluta. Pero entonces, al final del pasaje, aparece una frase que cambia todo el horizonte. Pero acontecerá en los últimos días que haré volver a los cautivos de Elam, dice el Señor. En los últimos días, restauraré la cautividad de Elam. Esta estructura de juicio seguido de restauración no es exclusiva del texto sobre Elam. Es el patrón más consistente de toda la teología profética del Antiguo Testamento. Israel mismo experimentó este patrón repetidamente: juicio, dispersión, restauración. Babilonia fue juzgada, pero algunos de sus descendientes están entre las naciones que eventualmente conocerán al Señor. Egipto, según Isaías capítulo 19, será herido y luego sanado, y en los días finales será llamado pueblo de Dios junto con Israel y Asiria. El patrón no es destrucción permanente. El patrón es juicio que abre el camino a la restauración. En el contexto de lo que Ezequiel describe en los capítulos 38 y 39, el juicio sobre la coalición que incluye a Persia podría ser precisamente ese quebrantamiento del arco de Elam que Jeremías anuncia. La derrota sobrenatural de esa coalición podría ser el evento que inicie el proceso de dispersión y eventualmente de transformación del corazón de ese pueblo. Y luego, del otro lado del juicio, está la promesa: haré volver a los cautivos de Elam. No el cautiverio geográfico solamente, sino lo que ese lenguaje significa en la teología profética hebrea: restauración completa, regreso al propósito original, reconciliación con el Dios del que se habían alejado. Este pasaje de Jeremías 49 es el texto más esperanzador de todos los que la Biblia dedica a Irán, y es casi siempre el más ignorado. Hay una imagen en el último capítulo del libro de Zacarías que tiene el poder de reorganizar completamente la manera en que entendemos el destino de las naciones en el horizonte final de la historia bíblica. Es una imagen que no cierra puertas, que no pronuncia condenas definitivas sobre los pueblos que sobreviven al juicio de los últimos tiempos, sino que abre una perspectiva que ningún análisis geopolítico podría imaginar por sí solo. Zacarías, capítulo 14, es uno de los capítulos más densos y más debatidos de la profecía del Antiguo Testamento. Describe eventos cataclísmicos alrededor de Jerusalén, una intervención divina directa en la historia humana, transformaciones geográficas en la tierra de Israel, y luego un periodo de restauración y adoración universal bajo el reinado del Rey de Reyes. Y en el versículo 16 aparece algo que detiene la respiración de quien lo lee en serio. Todos los que sobrevivan de todas las naciones que vinieron contra Jerusalén subirán de año en año para adorar al Rey, al Señor de los ejércitos, y para celebrar la fiesta de los tabernáculos. Todos los que sobrevivan de todas las naciones que vinieron contra Jerusalén. Ese versículo es extraordinario, porque está hablando de las mismas naciones que en Ezequiel 38 se levantaron como la coalición más amenazante contra Israel. Las naciones que sobrevivan al juicio divino, las naciones que hayan pasado por el quebrantamiento que Dios aplica sobre los que se levantan contra su pueblo. Esas naciones que queden en pie después del juicio, subirán año tras año a Jerusalén para adorar. Y la pregunta inevitable, la pregunta que la Biblia deja abierta de manera deliberada, es si Irán podría estar entre esas naciones. Piensa en el arco completo. Elam, pariente semítico del pueblo de Israel desde la tabla de las naciones. Elam, la potencia que en Génesis 14 se atrevió a tocar al sobrino de Abraham y fue derrotada. Persia, el pueblo cuyos linajes usó Dios para ejecutar su juicio sobre Babilonia, tal como Isaías lo había predicho. Persia, la tierra del rey pagano, a quien Isaías llamó ungido del Señor 150 años antes de que naciera. Persia, el escudo providencial que protegió a los judíos del exilio del primer intento de genocidio documentado en la historia. Persia, la tierra cuyos sabios cruzaron el desierto para ser los primeros en adorar al Mesías recién nacido. Irán, nombrado en Ezequiel 38 como parte de la coalición que atacará al Israel de los últimos tiempos. Elam, prometida en Jeremías 49 para recibir restauración en los últimos días, y Zacarías 14 dejando la puerta abierta
para que las naciones juzgadas puedan convertirse en naciones adoradoras. La Biblia no cierra definitivamente la puerta sobre Irán, no lo condena a una oscuridad permanente sin posibilidad de retorno. Lo que la Biblia hace, con la coherencia de 1500 años de escritura profética, es trazar un arco que incluye instrumento, adversario, juzgado, y con una gracia que desafía toda lógica humana, potencialmente restaurado. Eso no es optimismo ingenuo. Eso no es ignorar la realidad de lo que Ezequiel describe. Eso es tomar en serio la totalidad del testimonio bíblico sobre esta nación, incluyendo las partes que incomodan a quienes prefieren una narrativa más sencilla y más oscura. La gracia de Dios, según la Biblia, no entiende de banderas. No reconoce las fronteras que los hombres trazan en los mapas como límites definitivos de su alcance. Si Dios pudo usar a un rey persa que adoraba a otros dioses para liberar a su pueblo y reconstruir su templo, si Dios pudo trabajar a través de una joven huérfana judía en el corazón del palacio del hombre más poderoso del mundo, si Dios pudo depositar en las tradiciones intelectuales del mundo persa el conocimiento suficiente para que sus sacerdotes astrónomos reconocieran al Mesías cuando los propios líderes religiosos de Israel no lo hicieron, entonces la promesa de restauración para Elam en Jeremías 49 no es un versículo menor, es la clave que completa el cuadro. Hemos recorrido un camino extraordinario. Empezamos en el Génesis, en la tabla genealógica del mundo post-diluviano, con dos nombres que la mayoría de los lectores saltaría sin detenerse: Madai y Elam, dos patriarcas, dos linajes, dos temperamentos que la historia fundiría en un solo pueblo con un solo destino profético. Recorrimos la primera guerra internacional de la Biblia y vimos a Elam como la primera potencia en atreverse a tocar al círculo de Abraham. Vimos a Isaías escribir el nombre de un rey persa en un pergamino 150 años antes de que ese rey naciera. Acompañamos a Daniel desde sus años de adolescente arrancado de su hogar hasta convertirse en el testigo más extraordinario de la providencia divina en el corazón del enemigo. Presenciamos la caída de Babilonia en una noche de banquete y arrogancia. Vimos a Ciro el Grande actuar exactamente como Dios había declarado que actuaría, devolviendo a los cautivos, reconstruyendo el templo, restaurando lo que había sido destruido. Caminamos con Esther por el palacio de Susa, sobre las ruinas del antiguo Elam, y vimos cómo la providencia de Dios operó a través del insomnio de un rey, de la valentía de una huérfana y de la firmeza de un judío que se negó a inclinarse. Seguimos a los magos persas a través del desierto y los vimos postrarse ante el niño de Belén, mientras los custodios de la profecía permanecían sentados en Jerusalén. Y luego miramos hacia adelante, hacia Ezequiel 38, y vimos a Irán nombrado en la coalición que marchará contra el Israel restaurado de los últimos tiempos, para ser desintegrado no por un ejército humano, sino por la intervención directa de Dios. Y terminamos con dos textos que la mayoría ignora: la promesa de Jeremías 49 de restaurar a los cautivos de Elam en los últimos días, y la imagen de Zacarías 14 de las naciones que sobrevivan al juicio, subiendo año tras año a Jerusalén para adorar al Rey de Reyes. Ese es el arco completo. 4000 años de historia. 1500 años de escritura profética. Una coherencia que ningún comité editorial humano podría haber construido deliberadamente a lo largo de tantos siglos y tantos autores. Y ahora regresa al punto de partida. Regresa a los titulares que viste esta mañana sobre Irán. Regresa a las conversaciones sobre sanciones internacionales, sobre programas nucleares, sobre alianzas regionales, sobre tensiones geopolíticas. Mira todo eso con los ojos que este estudio ha comenzado a abrir en ti. Lo que los analistas llaman crisis, la Biblia lo llama cumplimiento. Lo que los estrategas llaman imprevisible, la Biblia lo llama exactamente lo que anunció. Lo que los historiadores llaman el ascenso y la caída de imperios, la Biblia lo llama el despliegue ordenado del plan de aquel que conoce el fin desde el principio. Irán no es una sorpresa para Dios. Nunca lo fue. Ni en el tiempo de Abraham, ni en el de Isaías, ni en el de Daniel, ni en el de Esther, ni en el de los magos, ni en el de Ezequiel. Y no lo es ahora. Pero hay algo más en este estudio que solo conocimiento histórico y profético. Hay una pregunta personal que nace inevitablemente cuando comprendes que Dios tiene el destino de naciones escritas en sus pergaminos desde antes de que existieran sus primeras ciudades.
Si Dios conocía el nombre de Ciro 150 años antes de que naciera, si Dios colocó a una joven huérfana en el trono del mayor imperio del mundo, en el momento exacto en que su pueblo necesitaba un intercesor, si Dios preservó el conocimiento profético en las tradiciones de astrónomos persas durante 6 siglos, para que estuvieran listos cuando la estrella apareciera, entonces la pregunta no es solo ¿qué dice la Biblia sobre Irán? La pregunta es ¿qué dice Dios sobre ti? ¿Qué escribió antes de que nacieras? ¿Para qué momento, en qué lugar específico de la historia fue diseñada tu existencia? La palabra ya fue escrita, la historia se está cumpliendo. Los últimos capítulos ya están en las páginas del único libro que ha demostrado, una y otra vez, que su autor no está limitado por el tiempo, y el desenlace ya está en manos de Dios.